La gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos a estas clases acerca de nuestras confesiones luteranas. Vamos a estar estudiando y conociendo un poco más nuestra fe luterana. Vamos a estar meditando también un poco acerca del contenido del libro de Concordia. Creo que algunos de ustedes lo pueden tener en sus casas o lo conocen o lo tienen en una versión digital. Los animo para que poco a poco ustedes puedan familiarizarse en conocerlo un poco más. Es un libro voluminoso, por lo cual algunos se pueden sentir desanimados a quererlo estudiar. Pero nuestra invitación es para que como cristianos luteranos nos animemos a estudiar la palabra de Dios. Sabemos que lo que está escrito en este libro es una correcta interpretación de la Biblia, que es la palabra de Dios. Y como palabra de Dios es la norma de norma. No podemos pensar que el libro de Concordia es la palabra definitiva de Dios. Más bien creemos que es la interpretación correcta de la doctrina bíblica que está en las Sagradas Escrituras. Muy bien, con esta introducción vamos a partir ahora de la primera parte de nuestras confesiones. Este estudio también se conoce como la simbólica cristiana, es decir, los símbolos de nuestra fe como cristianos luteranos. Lo primero que encontramos son los tres símbolos de nuestra fe, es decir, los tres credos ecuménicos que confesamos como cristianos confesionales. Este es el credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasiano. Cada uno de estos credos nos dan una enseñanza y una aplicación particular. La pregunta que en este momento nos puede estar rondando en nuestra mente es: ¿cómo se hicieron los credos? ¿Por qué los credos tienen tanto valor para los cristianos? Muy bien, los credos son breves formulaciones o resúmenes de la fe que los cristianos profesamos. Estos credos, como ya hemos dicho que son tres, tienen cada uno en particular una enseñanza, un contexto y un momento histórico donde se hicieron. El más conocido de ellos es el credo apostólico. El credo apostólico también era conocido en la antigüedad como el símbolo romano. ¿Por qué recibió este nombre? Porque posiblemente tuvo un amplio uso en las iglesias de la región de Roma, que estaban bajo la dirección de los pastores y de los obispos de esa región. Este credo que conocemos como el credo de los apóstoles tiene una relación muy particular y era también una manera como los cristianos, cuando eran bautizados, podían confesar su fe como cristianos. Posiblemente, como lo tenemos hoy en día en nuestras confesiones luteranas, es el producto final de un largo desarrollo de tiempo. Algunos historiadores de la Iglesia nos han dicho que posiblemente en el siglo II se comenzó a hacer la construcción de lo que conocemos como el credo apostólico, y ya para finales del siglo IV ya estaba elaborado tal como lo conocemos hoy. Este símbolo de los cristianos tiene un énfasis muy especial en la persona de Cristo, en su humanidad. Por eso nos habla de su nacimiento virginal, nos habla de su encarnación, nos habla de su ministerio, de su muerte bajo el poder de Poncio Pilato, una ubicación en la historia, su descenso al lugar, al infierno, al lugar para predicar allí
a los espíritus encarcelados, como nos dice Pedro en su epístola, para luego resucitar glorioso. Este credo tiene una gran acogida y enseñanza para los cristianos, especialmente para los cristianos confesionales, porque cada vez que nos reunimos en la celebración litúrgica, lo confesamos como una afirmación de nuestra fe, de aquello que creemos. Creemos en el Dios creador, el Dios redentor y el Dios santificador. El otro símbolo de nuestra fe es el credo niceno. El credo niceno es también un credo que conocemos porque en algunas festividades de nuestro calendario litúrgico ustedes escuchan que el pastor o el ministro que está dirigiendo el culto los invita para que afirmemos nuestra fe a través de esas palabras. Su nombre completo es Credo Niceno Constantinopolitano. Es un poco largo y puede ser complejo decir, bueno, ¿y ese nombre de dónde sale? La historia de la formulación de este credo está en dos concilios que fueron muy importantes para definir las doctrinas en cuanto a la persona y la divinidad de Cristo y de la Santísima Trinidad. Este credo entonces responde a la declaración que aquellas personas que se reunieron en el concilio de Nicea en el año 325 tuvieron, y luego en el año 381, unos años después, más o menos 60 años después, se hizo una formulación definitiva en el concilio de Constantinopla. Por eso adopta este nombre, Credo Niceno Constantinopolitano. Este credo responde a varios herejías que ya para ese entonces estaban rondando y tratando de introducirse en la fe cristiana. Responde para hablarnos de la naturaleza de Cristo, su divinidad, su humanidad. Él es 100% Dios, 100% hombre. Su naturaleza divina, su encarnación, su muerte, su resurrección, su glorificación como el Señor de todas las cosas. Pero también, al final, en su tercer artículo, este credo nos habla acerca del Espíritu Santo como la tercera persona de la Santísima Trinidad. El tercer credo que tenemos en nuestras confesiones como luteranos es el credo atanasiano. Muchas personas y teólogos siempre han pensado que este credo fue escrito por ese gran teólogo y defensor de la fe cristiana llamado Atanasio. Sin embargo, no hay ninguna evidencia que nos permita afirmar que efectivamente fue Atanasio. Todo lo contrario, pensamos que fue mucho tiempo después que este credo surge como respuesta al arrianismo y a otras doctrinas falsas que se estaban introduciendo en la fe. Este credo es un poco menos conocido. Quizás no tiene un uso litúrgico tan amplio por una razón fundamental, por su extensión. Sabemos que nos podría tomar varios minutos hacer una lectura pausada y reflexiva de cada una de las partes que complementan este credo. Sin embargo, algunas congregaciones confesionales acostumbramos, particularmente el domingo de Trinidad, el domingo de la Santísima Trinidad, acostumbramos a hacer lectura pública en nuestros cultos de este credo como una manera primero de afirmar nuestra fe trinitaria y en segundo lugar para que los hermanos recuerden que también esta formulación
es parte de los símbolos de nuestra fe. Son una manera como resumimos la fe que Dios ha revelado y ha inspirado por el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Muy bien, tenemos entonces 3 símbolos históricos: el credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasiano. ¿Por qué son de tanto valor hoy en día? Podríamos decir, bueno, el tiempo ha pasado, han pasado ya muchos siglos y en medio de todas estas cosas que hoy en día han venido, pareciera que hay unas nuevas herejías en el mundo. Sin embargo, si hacemos un estudio detenido de las herejías que hoy están tratando de acechar y que, por cierto, y es lamentable decirlo, se han introducido en muchas denominaciones, en muchas iglesias. Hoy, lamentablemente, los cristianos que confesamos fielmente la doctrina de las Escrituras somos pocos, porque sabemos que muchas iglesias le han abierto las puertas a estas doctrinas, quizás por ignorancia, por desconocimiento, por intereses. Habrá muchas razones. Solo Dios puede juzgar cada una de ellas, pero es lamentable cómo han dañado y se han infiltrado en las iglesias. Nosotros tenemos gran aprecio por estos 3 símbolos de la fe cristiana, porque ellos siempre nos llevan a las Sagradas Escrituras. Dios, que es nuestro Creador, nuestro Redentor y el santificador de nuestras vidas. Que el Señor ha permitido que estos 3 símbolos permanezcan en la fe cristiana como resúmenes de la doctrina de las Sagradas Escrituras, y para combatir las herejías que siempre el enemigo, el maligno, va a tratar de generar para destruir la ortodoxia de nuestra fe. Vamos a pasar ahora a mirar un poco cuáles eran esas herejías que surgían en aquel momento en que se formularon los credos históricos. Bueno, conocemos que el gnosticismo, que era una doctrina que afirmaba que la materia era mala y por tanto todas las cosas creadas, es decir, lo material, era malo. El gnosticismo tomó mucha fuerza, inclusive desde los periodos cuando todavía se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol San Juan, el apóstol San Pablo, que son grandes autores inspirados por el Espíritu Santo, que escribieron, guiados por él, el Nuevo Testamento, siempre advirtieron de aquellos que iban a venir, hablando de que Cristo no había venido en carne, y en especial San Juan nos dice que eso es el espíritu del anticristo y que hay que rechazarlo. Otras doctrinas, por ejemplo, el ebionismo, cierto, que decía que Jesús era solo un hombre y que él no era Dios. El ebionismo fue la negación de la divinidad de Jesús, y eso ya desde tiempos del Nuevo Testamento estaba comenzando a infiltrarse en la iglesia. Cuando se hicieron los credos, entonces los credos respondieron a esta herejía, tomando la doctrina de las Sagradas Escrituras y afirmando que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. También otras doctrinas, como el docetismo, que decía que Jesús era la apariencia de un hombre, pero que él no podía ser un hombre como tal. El arrianismo, que fue una de las doctrinas que más trató de hacer daño a la iglesia de los primeros siglos. El arrianismo, que decía que Jesús era una criatura, la más especial de todas, como un ángel lleno de privilegios. Sin embargo, sabemos por lo que las Escrituras nos enseñan y también por lo que los credos nos han dicho, de que esto es falso, que Jesús es verdadero Dios.
Y eso es lo que, por ejemplo, el credo niceno nos dice: creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas. Se afirma de que Jesús es Dios verdadero. Hay otras, ¿cierto? El nestorianismo, el subordinacionalismo, por ejemplo, que decía que el Hijo estaba subordinado totalmente y cada una de las personas tenían una categoría diferente. Estas doctrinas poco a poco las vamos a poder estar estudiando a la luz de la palabra de Dios y de nuestras confesiones. Hoy hemos hablado un poco de los credos, así que antes de terminar, quiero invitar a los hermanos para que valoremos nuestra fe cristiana. ¿Qué tanto conoces de los credos? Te invito para que estudies en el catecismo el credo apostólico, para que cada uno de esos artículos seas nutrido con la sana doctrina, pero que no te quedes solo allí. Qué bueno que podamos estudiar el credo niceno. Qué bueno que podamos conocer un poco más el credo apostólico. Con estos 3 credos comienza nuestro libro de Concordia, diciéndonos que los cristianos luteranos confesamos la fe en un Dios trino, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Así que ánimo, a medida que vamos a hacer estas clases, vamos a ir conociendo un poco más el contenido del libro de Concordia, cada uno de los escritos que lo componen, y de esta forma afirmando nuestra fe como hijos de Dios. Que el Señor entonces los bendiga y los guarde en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.